Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir, a todas y muchas gracias por venir. Bueno, quería contaros antes de dar la palabra a nuestro invitado las motivaciones que han llevado a RQTR a convocar este acto. Que obviamente tiene una relación con la celebración del día 8 de marzo, que como todos sabéis es el Día de la Mujer, pero como siempre desde la óptica de RQTR hemos querido ir más allá de la conmemoración de este señalado día y dar a conocer la realidad de las mujeres gitanas que celebran este día desde los márgenes. El colectivo gitano sufre ya de por sí una severa invisibilidad y más si hablamos de las mujeres gitanas que padecen esta situación agravada. En concreto, vamos a hablar de la vida afectivo-sexual de las gitanas y de los márgenes en los que se cruza etnia, sexualidad y género. Otra de las motivaciones que nos han llevado a celebrar este acto es el interés que suscitó el anterior acto de RQTR, que se llamaba Interseccionalidad y Sexualidades no normativas, una mirada desde los márgenes, y en el que también pudimos disfrutar de la oratoria de David Berna, que es nuestro invitado de hoy también, que es el único experto que trabaja la sexualidad gitana. David es antropólogo y ha centrado sus investigaciones en las sexualidades no normativas del hecho gitano, colocándolo en intersección con otras formas de exclusión que afectan también a muchos gitanos y gitanas. David ha querido hacer especial hincapié no tanto en el sufrimiento de estas vivencias, sino en las estrategias que desarrollan los gitanos y las gitanas para construir una vida desde la diversidad sexual. Bueno, quería aprovechar también para hacer un poco de publicidad de RQTR y decir que RQTR, desde su fundación en 1994, cumple una función enriquecedora, trayendo a la universidad temas marginales que suelen quedar fuera del movimiento LGTB y que además complementan la formación sobre los valores dominantes que nos dan aquí en la universidad y que, bueno, la nuestra es una tarea pequeña y modesta, pero a la vez revolucionaria y divertida. Bueno, sin más dilación, quiero agradecer su presencia a David Berna, que ha hecho un hueco en su apretada agenda y cuyas investigaciones podéis encontrar en el blog que más tarde nos va a enseñar. Que iba a escribir en la pizarra, pero no he podido escribir, así que más tarde vais a poder ver la dirección en la pantalla. Bueno, David, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, a vosotras. Y sobre todo gracias a la gente que ha venido y está interesada por el tema, más que por mí, que puede que diga bastantes tonterías. Quizá me parece más interesante que haya presencia y que la gente que se hable de gitanos, gitanas y se hable de lesbianas le pueda parecer interesante, o por lo menos vamos a pensar en ello. Bueno, como han dicho, yo antes de empezar voy a hacer como un pequeño prospecto médico, es decir, voy a aclarar desde dónde hablo. Este es un tema complejo, altamente complejo, tanto para estudiarlo. Yo llevo cerca de 10 años trabajando e investigando distintas cuestiones de la realidad gitana y los últimos 4, concretamente, el tema de la diversidad sexual en los gitanos en toda España. Y sé por la cantidad de gitanos que he conocido, lesbianas, gays o heterosexuales, que es un tema complejo, igual que es un tema complejo en la sociedad mayoritaria, no es un tema que podamos decir guay, está todo superado. Por lo tanto, sí que voy a empezar con este pequeño prospecto, es decir, desde dónde hablo. También para entender un poquito qué van a significar mis palabras luego. En primer lugar, hablo como antropólogo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a hablar desde la teoría, no voy a hablar desde los números, sino que voy a hablar de lo que he visto, de lo que me han contado las gitanas lesbianas, de lo que han hecho a mi lado, de lo que han llorado a mi lado o lo que han reído a mi lado. Voy a hablar desde ahí. Por lo tanto, no voy a hablar de todas las gitanas lesbianas del mundo ni de España, voy a hablar desde lo que conozco. Desde ahí, como antropólogo, hago una inferencia y desde ahí es donde he buscado las estructuras culturales
en donde se están moviendo, donde están creando realidades. Por lo tanto, no voy a decir verdades. Hay otras realidades que quizá yo no conozca o sí, hay otras formas de ser gitanas lesbianas posiblemente. Yo voy a hablar de unas cosas concretas. Soy consciente que hablo siendo payo y eso supone hasta cierto punto una injerencia, muchas veces colonizadora, ¿no? Es mirar otra realidad que no es la tuya, mirar otra realidad, pero desde esa injerencia a la cual yo soy consciente, de donde hablo, también intento hablar con el máximo respeto posible. Eso sí, no me pongo ni en el punto los gitanos son lo peor, ni me pongo en el punto los gitanos son lo mejor. Intento hablar desde una pretendida, nunca conseguida, pero una pretendida objetividad, es decir, voy a hablar de lo que he visto. Muchas veces cosas que diremos vaya y otras que diremos que guay. Pero no voy a regalaros los oídos a los gitanos o gitanas que podéis estar aquí, ni voy a regalarle los oídos a los feministas o las feministas radicales que pueden pensar que los gitanos son muy machistas o son muy tal. No, voy a intentar hablar desde la realidad, aunque algunas cosas suenen mal. Y bien, en verdad es que de ahí es donde voy a hablar. ¿Qué voy a hacer? En primer lugar, es algo que yo me emperro mucho cuando hablo. Ya me vais cortando, si os parece, y si os parece un rollo lo que estoy hablando, levantáis la mano o levantáis. Voy a definir de quién estoy hablando. No puedo hablar de las lesbianas gitanas sin contaros desde qué visión estoy viendo yo a los gitanos como grupo. Después me voy a introducir en la cuestión de la construcción del género en los gitanos. Por lo tanto, no puedo dejar de hablar de los gitanos hombres, masculinos, porque el género se da en la interacción entre ambos géneros. Y luego me voy a centrar en las lesbianas gitanas. Voy a centrarme en la mujer para pasar a las lesbianas gitanas. Porque voy a hacer eso. Indudablemente lo que yo pretendo hacer es que entre todos lleguemos a ese código normativo de lo que debe ser una gitana, de lo que debe ser un gitano, para luego pasar a toda esa realidad cotidiana donde ese código normativo se está dialogando continuamente y está modificándose por las interpelaciones continuas que la realidad impone. Que el ser gitana o ser gitano puede suponer unas cosas a nivel norma, lo que debemos de ser, también ser hombre, también ser lo que sea, tiene unas normas sociales como en cualquier grupo, pero luego la realidad lo va modificando. En primer lugar, yo parto de quién hablo. Bien, yo voy a hablar de gitanos. Y aquí, siguiendo un poquito a Foucault, en su libro que me parece interesantísimo y os recomiendo a todos, el de Nietzsche, La genealogía de la historia, yo hablo de unos gitanos que son gitanos desde el siglo XIV. Eso a los gitanos o a la gente que me voy con gitanos estaréis pensando, pero si los gitanos somos de la India y salimos en el siglo VII de la India. Vale, os voy a explicar por qué digo esto. Digo esto porque ni los gitanos ni nadie existen, ni existimos, antes de que seamos nombrados y catalogados como tal. Indudablemente hubo un grupo de personas, familias, no sabemos, porque esto todo son hipótesis, que salieron de la India, allá en el siglo III, en el siglo VII, más o menos, pero tampoco tenemos un grupo de gente. Pero los gitanos en sí aparecen en el momento que son nombrados por la sociedad mayoritaria, por los poderes de la sociedad mayoritaria como tal. ¿Por qué me voy al Foucault, a este señor francés que dice tantas cosas para decir esto? Igual que él habla de los locos o habla de los gays, de los maricas, que surgen en el siglo XIX, que surgen en el momento que son nombrados como tal, los gitanos es lo mismo. Antes era un grupo de gente que, depende de dónde estaban, eran pensados de una forma o de otra, pero no como gitanos, sino un grupo de gente extranjera que andaba por ahí, que era ciertamente extraña, porque vestían diferente, hablaban diferente, se comportaban diferente. Pero realmente los gitanos existen a partir del siglo XIV, en el momento en el cual se les empieza a nombrar y un señor dice, hay un grupo ahí de egipcianos que son tal, y empieza a acuñar toda una serie de... empieza a realizar un ejercicio nominativo, a poner una cantidad de estereotipos comúnmente negativos sobre los gitanos, y ahí empieza a crear al gitano, no a las personas vivas, porque esas existían biológicamente antes. No sé si he dejado suficientemente claro el concepto de por qué yo hablo. Igual que el gay surge a partir del momento que se le contextualiza como tal en el siglo XIX, antes había hombres que follaban con hombres, sí.